Listo. ¿Qué tal, chicos? El profesor Luis, vamos a tener hoy día nuestra clase de CTA con los alumnos de segundo año de secundaria y vamos a continuar en este segundo trimestre con los reinos biológicos de los seres vivos y entramos al cuarto reino, el reino Plantae. Excelente, el reino Plantae lo relacionamos mucho porque vamos a hablar sobre las plantas, su clasificación, tipos, etcétera. Y comenzamos. Reino Plantae. Para poder saber sobre el reino Plantae tenemos que saber un poquito de la estructura de este reino de los seres vivos, ¿no? Primera característica del reino Plantae. Poseen células eucariotas, producen su alimento. Miren, el reino Plantae produce su alimento, es decir, son autótrofos. Son multicelulares, que nos quiere decir que es de 2 a más células están conformadas este reino. En su pared celular poseen polisacáridos, también llamados celulosas. Acuérdate que el reino Plantae es diferente porque la célula vegetal posee pared celular, a diferencia de la célula animal que solamente posee membrana celular. Tiene esta pared que es un poquito más sólida y ayuda a proteger a las células del reino Plantae, ¿no? Su sustancia de reserva es el almidón. Listo, aquí vemos una célula vegetal y pasamos a la siguiente. Clasificación del reino Plantae. Esta clasificación está conformada por dos: las plantas no vasculares y las plantas vasculares. Eso lo vamos a ver en el camino, tranquilos. En las plantas no vasculares está la división de briófitas y se clasifican en musgos, hepáticas y antocerotes. Listo. En las plantas vasculares la división es traqueofita y se dividen sin semilla y con semillita. Listo. Sin semilla están las pteridofitas, licopodios, xilófitas y cenofitas. Con semillas se dividen en gimnospermas y angiospermas. Listo, esa es la clasificación. Y vamos a ver un poquito lo que es las plantas no vasculares. Y nos dice que se divide en la división briófitas. Comprende unas 25.000 especies. En este grupo se encuentran las únicas plantas avasculares, es decir, sin xilema ni floema. Su organismo es de tipo talo, con células indifferenciadas que no forman tejidos, por tanto carece de raíces. Mira, esto es muy importante. En estas plantas no encontramos lo que son raíces, tallo y hojas. En su lugar, las plantas tienen rizoides o falsas raíces. Vamos a ver eso ahorita en los dibujitos. ¿Ah? La necesidad de agua para su fecundación es importante para la reproducción de este tipo de plantas. Es la necesidad de agua. Tiene pequeño tamaño y, por no puede ser cutícula externa y permeable, condiciona su desarrollo a lugares húmedos y sombríos. Profesor, tengo una urgencia, tengo que retirarme por un momento. Ya, ok. La desecación. Viven en ambientes húmedos, pueden absorber suficiente humedad de lluvia y rocío. Su reproducción es con alternación de generación, una etapa sexual y otra asexual. Acuérdate, sexual que depende de otro organismo, mejor dicho, y asexual que se reproduce por ella misma, ¿no? Su clasificación briófita, como hemos visto, están los musgos, que son pequeñas plantas que forman masas de color verdoso y a veces se ven de paredes viejas o de los ladrillos viejos, ¿no? También podemos ver que su reproducción por alternancia de generación, fase sexual, es el musgo, se reproducen dos corpúsculos u órganos sexuales. Dentro del musgo hay dos órganos sexuales, los cuales tenemos aquí. El anteridio, que es el órgano masculino, y el querjonio, que es el órgano femenino.
También tenemos aquí la fase sexual o esporofítica, que nos dice que el huevo germina y produce esporofitos que forman esporas, los que al salir de la planta se convierten en nuevos gametofitos. Listo, aquí vemos el ejemplo, ¿no? De las biofritas de los musgos. Mira, no poseen mucha raíz ni tallo, ¿no? Más que nada, estos son como las hojitas desarrolladas. Y aquí vemos también el proceso sexual y asexual, como decíamos aquí. Aquí está el proceso donde se forma el esporofito, ¿no? Produce y los huevos germinan y van cayendo, ¿no? En forma de esporas. Hepáticas nos dice que son pequeñas plantas cuyo nombre se debe a su semejanza con el hígado. Mira, tiene semejanza con el hígado. Son foliosas y rastreras. También tenemos aquí un pequeño ejemplo, ¿no? De el ciclo de vida de un musgo, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita en un video. Plantas vasculares. Tipo de plantas vasculares tenemos las con semillas y sin semillas. Y aquí justo tenemos las que tienen sin semillas. Son plantas que presentan xilema y floema más desarrolladas, carecen de semilla, ¿ya? Y se dividen en pteriodiofitos y tiene una característica, ¿no? Aquí encontramos en este grupo los helechos. De acuerdo al testimonio de los fósiles, los helechos aparecieron hace más de 350 millones de años. Son plantas que han vivido hace muchos años atrás, antes que nosotros naciéramos y quizás mucho antes de la aparición del hombre. Características. Crecen en gran variedad en el ambiente, generalmente en bosques. Las hojas de los helechos son llamadas frondas. Se reproducen asexualmente por esporas que se ubican en bolsitas llamados soros, donde están los esporangios, ¿no? Presentan alternancia de generación. O sea, continúa su secuencia generacional, ¿no? Durante los muchos años de vida que apareció estas plantas, como el ejemplo tenemos a los helechos. Ciclo de vida de los helechos que vamos a ver a continuación. Listo, ahora vamos a pasar con un video en cual vamos a escuchar un poquito más sobre las plantas. Vamos rápido. Vamos a cerrar. Ajá. En este programa vamos a aprender sobre el reino Plantae. ¿Qué es el reino Plantae? El reino Plantae es una clasificación principal de organismos viventes que incluye todas las plantas. Cada ser viviente en la Tierra pertenece a un reino. Todos los seres vivos han sido divididos y clasificados por los biólogos de hoy en 5 reinos o grupos. Los 5 reinos son Monera, formado por todas las formas de vida de una célula que no tienen núcleo, tales como bacterias. Protista, que incluye todas las formas de vida de una célula con un núcleo, como la ameba. Reino Fungi, se compone de los organismos vivos tales como el hongo. Reino Plantae incluye hierbas, flores y árboles. Y Reino Animalia incluye a todos los animales que se encuentran en la tierra. Las plantas tienen la capacidad de hacer su propia comida, pero no pueden moverse. Las plantas incluyen tipos conocidos tales como árboles, flores silvestres, arbustos, hierbas, enredaderas, helechos, musgos y algas verdes. El estudio de las plantas se conoce como la botánica. Los botánicos han identificado alrededor de 350,000 tipos de plantas.
Las plantas vienen en muchas formas diferentes y se encuentran en la mayoría de los lugares de la Tierra. Las plantas pueden vivir en lugares muy secos o muy húmedos. Encontramos plantas en lugares calientes o lugares fríos. La mayoría de las plantas crecen en el suelo, con tallos hacia arriba y las raíces abajo. Las raíces de las plantas realizan dos funciones principales. En primer lugar, anclan la planta al suelo. En segundo lugar, absorben el agua y diversos nutrientes disueltos en el agua del suelo. Casi todas las demás criaturas vivientes en la Tierra dependen de las plantas para sobrevivir. A diferencia de otros organismos vivos, las plantas pueden hacer su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas utilizan la energía del sol para hacer los alimentos y el oxígeno. Esto se hace posible por la clorofila, el pigmento verde situado en su mayoría en las hojas de la planta. Es importante entender que los biólogos todavía están aprendiendo acerca de la vida en nuestro mundo. Ellos hacen nuevos descubrimientos constantemente. A medida que aprendemos más acerca de nuestro mundo, los científicos podrían encontrar una mejor forma de organizar y clasificar la vida. Algún día, los 5 reinos pueden cambiar. Hoy vamos a conocer lo importante que son las plantas, sus principales características y también su clasificación. Os presentamos al reino de las plantas. Ya sabéis que las plantas no pueden desplazarse de un lugar a otro. Como veis en las imágenes, la gran mayoría están sujetas al suelo por medio de las raíces. Pero al igual que todos los seres vivos, cumplen las funciones vitales, es decir, nacen, crecen, se relacionan, se reproducen y mueren. Como podéis ver en estas imágenes, hay muchísimos tipos de plantas. Pero, ¿sabéis cuántas especies hay? Pues según los científicos, hay aproximadamente 9 millones de especies diferentes. Algunas enormes, como este árbol, capaz de dar sombra a más de 100 personas a la vez. Otras pequeñísimas, como esta diminuta flor. Pero todas ellas, por muy diferentes que sean, tienen algo en común. Son capaces de fabricar su propio alimento. Las plantas no se alimentan de otros seres vivos como hacen los animales, sino que fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis, un proceso en el que transforman la luz del sol y la materia inorgánica que encuentran a su alrededor en alimento. La fotosíntesis es importantísima para las plantas, pero también para todos los seres vivos, ya que en ese proceso liberan oxígeno a la naturaleza. Y sin oxígeno, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí viendo este vídeo. ¿Son importantes las plantas o no? Las plantas fueron una de las primeras formas de vida que apareció en la Tierra, gracias a su capacidad de no depender de otros seres vivos para sobrevivir. Su color más predominante es el verde, y este color se lo da la clorofila, una sustancia imprescindible para realizar la fotosíntesis. Clasificación de las plantas. Como os hemos dicho, hay muchísimos tipos de plantas, pero las podemos clasificar en 4 grandes grupos para conocerlas mejor: algas, musgos, helechos y fanerógamas. Las algas no tienen raíces, tallos ni hojas. Viven en el agua, tanto en el mar como en los ríos, y son las plantas más sencillas. Los musgos también son plantas sencillas. Viven en tierra firme, pero necesitan mucha humedad.
no tienen raíces para absorber el agua del suelo, por lo que viven en lugares muy húmedos y sombríos. Los helechos son plantas superiores y su cuerpo se divide en raíz, que es por donde absorben el agua del suelo, tallo, que es por donde circula ese agua, y hojas, que crecen desde el tallo hacia arriba. Los helechos también viven en lugares húmedos. Las fanerógamas, a pesar del nombrecito que les han puesto, son las plantas más comunes, ya que son las que se reproducen mediante flores. Son plantas superiores y sus cuerpos están divididos en raíces, tallos y hojas. A este grupo pertenecen, por ejemplo, los árboles. Bueno, ya hemos conocido un poco más de las plantas y de la importancia que tienen para el resto de los seres vivos. Así que, ya sabéis, hay que cuidarlas y respetarlas. Bueno chicos, eso es todo